Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de los primeros pobladores de los Andes. Semana 1, meta 85% y el propósito es que el estudiante identifique las características del periodo lítico y arcaico mediante cuadros comparativos para comprender el proceso evolutivo de los primeros pobladores del Perú. A ver, jóvenes, miren con atención la siguiente fotografía y respondan de manera personal a las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué características tiene? ¿En qué se puede usar esta piedra? ¿Se seguirá usando la piedra como instrumento? ¿Recuerdas el título de la primera diapositiva? Es esta: los primeros pobladores de los Andes. Los primeros pobladores del Perú provinieron de migraciones de pueblos de Asia que atravesaron el estrecho de Bering ingresando a Norteamérica. Luego se trasladaron hacia el sur, llegando a Sudamérica, y luego ingresaron a tierras peruanas. El tema de hoy, los primeros pobladores de los Andes, tiene dos apartados. El primero es el periodo lítico y el segundo es el periodo arcaico. Periodo lítico, o también denominado el periodo preagrícola, 14.000 a 6.000 años antes de Cristo aproximadamente. Características. Desarrollaron cuatro aspectos fundamentales. Primero, la sociedad, en la economía, la tecnología y el arte. En cuanto a la sociedad, ellos eran nómadas, fueron trogloditas, estaban organizados por bandas y no tenían diferencia de sexo. En cuanto a la economía, desarrollaron una economía de tipo parasitaria, es decir, depredadora y de subsistencia. Se dedicaban a la recolección, a la cacería, a la pesca, al marisqueo, a la división sexual del trabajo. En cuanto a la tecnología, trabajaron la piedra y el hueso. En el arte, desarrollaron las pinturas rupestres. Principales vestigios. Ahí tenemos a Pacaycasa, donde se encontraron las primeras evidencias de presencia humana en el Perú y también algunos instrumentos líticos más antiguos. En Chivateros se encontró la cantera y el taller lítico más antiguo de la costa peruana. En Paiján se encontraron restos humanos más antiguos de la costa y también algunas primeras prácticas funerarias. En Toquepala se encontró las pinturas rupestres. En Lauricocha, restos humanos más antiguos incompletos de la sierra peruana. Y asimismo también se encontraron algunos instrumentos líticos. Aquí empieza la segunda parte del capítulo de hoy. Y esta se denomina periodo arcaico, que se desarrolla dentro del año 7000 al 2000 a.C. aproximadamente. Aquí se divide en dos partes. Primero tenemos el arcaico inferior y luego veremos el arcaico superior. En ese apartado, arcaico inferior, también se denomina inicial o temprano, tiene tres características fundamentales. Primero, la economía. Se desarrolla la horticultura, es decir, el frijol, el payar, el ají y la calabaza. Asimismo, estos hombres domesticaron a los primeros camélidos, a las llamas, las alpacas, las vicuñas. En cuanto a la sociedad, el hombre desarrolló una forma de vida sedimentaria. Se organizaron de manera inicial en aldeas y que fueron dirigidas por un jefe. En cuanto a la tecnología, construyeron redes de pesca. Esta etapa se la denomina también la etapa pretextil y empiezan a hacer cesterías. Periodo arcaico. Principales vestigios. Nancho. Se encuentra al primer hombre horticultor y asimismo desarrollan su vivienda con piedras, barro y caña. Guitarrero segundo. Encuentran otra evidencia del hombre horticultor. Aquí empiezan a cultivar el frijol, el payar y el ají. Telermachay. Encuentran al primer domesticador de camélidos. Santo Domingo de Paracas.
encuentran la aldea más antigua de la costa peruana, encuentran el primer instrumento musical y asimismo encuentran redes de pescas de fibra de cactus. En Chilca hallan el anzuelo y encuentran que tienen una economía mixta, es decir, la pesca, la recolección de mariscos y la horticultura. Asimismo tienen complejos rituales funerarios. En Piquimachay se encuentran los huesos de cuyes y de camélidos. Periodo arcaico. 2. Arcaico superior, también denominado final o tardío. Características. En cuanto a la economía, era productora de alimentos. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En cuanto a la sociedad, el hombre se vuelve sedentario. Surge la teocracia, surgen los centros ceremoniales. En cuanto a la tecnología, surgen las textilerías de algodón. Periodo arcaico. Principales vestigios. Cerro Paloma. Se encontró la primera evidencia de arquitectura, es decir, vivienda de pobladores sedentarios que usaban bloques de piedras semilabradas unidas con barro. En Bandurria se encontró el centro ceremonial de mayor antigüedad. En Caral se encontró un estado prístino y asimismo se encontró el centro ceremonial más antiguo de América, juntamente con instrumentos musicales y figuras antropomorfas. En Huaca Prieta se encontraron textiles más antiguos del Perú, con representaciones del cóndor y la serpiente. En Cotos se encontró el templo de las manos cruzadas, asimismo esculturas más antiguas del Perú. En Áspero se encontró el centro ceremonial de la costa, Huaca de los ídolos, donde se descubrieron estatuillas femeninas, hechas de barro, ligadas al culto de la fertilidad, asimismo Huaca de los sacrificios y entierros humanos.